Bien, empezamos entonces la segunda parte de el estudio de esta carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 8. Es un capítulo central y lo que está hablando es del sacrificio y del sacerdocio perfecto de Jesús. Jesús es un sacerdote perfecto porque es un sacerdote que es santo, que es totalmente divino, está sentado a la derecha del Padre, o sea, como ya lo hemos visto, su obra está terminada, pero al mismo tiempo, él ha sido perfectamente hombre. Los sacerdotes antiguos eran solamente hombres, entonces ellos ofrecían sacrificios temporales que cubrían temporalmente el pecado, pero Jesús entonces ofrece un sacrificio perfecto y ese sacrificio es el mismo. Nos dice el versículo 5 que cuando Moisés hizo el tabernáculo, cuando él estableció todas las cosas del antiguo pacto, él lo hizo copiando, inspirándose, mirando las cosas celestiales. Y él las copió imperfectamente en la tierra, pero mirando a la realidad celestial. Bueno, esa realidad celestial es Jesús y es toda la obra del Señor. Y todo el tabernáculo que vemos de Moisés, todas esas ordenanzas de la ley, se derivan de ahí. Son una sombra, una representación de esto. Entonces, ah, el ministerio de él es mejor y las promesas son mejores. Claro, lo que Dios hizo no era imperfecto, no era de segunda. Lo que pasa es que el ser humano no era capaz de darle la talla, era inaccesible para el ser humano, era incapaz de hacer cosas tan profundas, tan santas, tan perfectas. Entonces la ley para el ser humano no le sirvió, lo hundió. Pero nosotros tenemos a Cristo que nos levanta. Y por eso retoma las promesas que Dios hizo al profeta Jeremías. En Jeremías 31 está en esa profeta de, está en esa promesa, perdón, del versículo 8 al versículo 12, que vendrá un día donde cambiarán los términos del pacto. Ya no serán esos mismos términos antiguos, sino que dice, como ellos no pudieron cumplir, pues voy a hacerlo en otra manera, voy a hacerlo en una mejor forma. Entonces dice, yo lo voy a poner en su mente, en su corazón, adentro de ellos. Yo lo voy a poner donde lo puedan recibir, porque desde afuera no funcionó, los voy a transformar desde adentro. Entonces dice, en ese momento el conocimiento mío vendrá desde adentro. Eso no anula la Biblia, no anula la palabra de Dios, pero eso habla del poder de la vida del Espíritu Santo en nosotros, que nos va transformando, que le hace eco a esa palabra de Dios, que hace que podemos asimilar eso que sin el poder de Dios no podíamos asimilar. Era imposible que lo podamos cumplir porque nos quedaba siempre grande, porque nos quedaba siempre de otro mundo, ¿no? Entonces, hay un pacto antiguo que está pasando, y especialmente del tiempo donde se escribió esta carta, y viene un pacto nuevo, que es una transformación completa y total, porque ya no es que Dios le pide al hombre que haga algo, sino Dios mismo hace las cosas dentro del ser humano. Ahora, el capítulo 9 empieza dándonos un repaso rápido de cómo funcionaba el tabernáculo de Moisés y después el templo de Salomón y los demás templos. Ah, había en la entrada, ya pasando el altar de bronce
y bueno, otras cosas que estaban ahí. Está el lugar santo. Ahí entraban los sacerdotes todos los días, casi permanentemente, con los perfumes, con los panes, y muchas cosas. Podían entrar libremente, pero solamente los sacerdotes. Después de esto había un lugar, el lugar santísimo, donde no podían entrar nadie más sino el sumo sacerdote una vez al año, de forma muy casual, porque es que era muy peligroso, ese lugar era muy difícil, porque era el lugar de la santidad y de la gloria de Dios. Por lo tanto, nos dice que el sumo sacerdote no puede entrar sin la sangre y ofrece esa sangre para los pecados de él primero y para los pecados del pueblo también. ¿Sí? Y eso nos demuestra que todavía la cosa, o sea, no estamos en el pacto perfecto. Ahora vemos la perfección de la obra de Jesús, porque Él entra en el lugar santísimo una sola vez. No significa entra y se va, no, entra para quedarse, entra y rompe el velo y abre el camino a ese lugar a todos los que están en él. Entonces, no se necesita que él entre más. Ya él hizo la obra perfecta, porque él no ofreció sangre de animales. La sangre de animales no podía quitar el pecado, lo podía tapar por un tiempo, esperando la sangre perfecta, pero no podía quitar el pecado, no tenía ese poder, tenía que ser sangre de un ser de naturaleza similar al que pecó, sangre humana, pero sangre de un humano perfecto, que no tuviera cuenta pendiente. Él entra, paga y se queda. Entonces, al contrario de la sangre de los animales, la sangre de Jesús sí quita el pecado y limpia perfectamente. Es un sacrificio único y hace que el ser humano depende de ese sacrificio único, no puede hacer nada para limpiar su propio pecado. También Jesús murió una sola vez y cuando vuelva a venir no será en relación con el pecado. Ahora, no. Ahora el pecado tiene dos aspectos. El pecado tiene el aspecto de los pecados ya cometidos, el acumulado de nuestros pecados, pero el pecado también tiene ese aspecto del pecado que seguimos cometiendo. Obviamente la sangre de los machos cabríos, de los animales, cualquiera, no podían quitar la tendencia a los seres humanos a pecar. Y eso es lo que empieza diciéndonos el capítulo 10. Dice, es que no podían cambiar su forma de ser. Seguían pecando igual. Entonces, la sangre de Cristo es diferente. Va al corazón y nos limpia por dentro. No significa que nos volvemos perfectos, pero significa que empieza a haber un cambio, una transformación profunda en nosotros. Por eso dice la palabra que realmente Dios no necesitaba ningún tipo de sacrificio, sino uno solo, una sola clase de sacrificio, el sacrificio de Jesús. Y nos ofrende su cuerpo y no solamente nos perdona, sino nos santifica, nos va transformando. Cristo entonces ofreció ese sacrificio, se sentó a la diestra de Dios y ahí está esperando que se cumplan los tiempos. Ah, y no tiene que hacer más. Obviamente intercede por nosotros, pero la obra de Él, la obra de purificación, la obra de salvación está hecha. Ahora el versículo 19 del capítulo 10 nos dice, es que ahora ya que Cristo está adentro del santuario, está en la presencia de Dios, ustedes pueden entrar. Están en Cristo, pueden entrar. No tienen que temer, no tienen que preocuparse, no tienen que sentir culpa. Pueden entrar libremente. Así que háganlo, acérquense,
saben que son purificados, saben que son santos, saben que no pueden ser rechazados, no por mérito propio, sino por Cristo. Así que entren, sigan adelante y hagámoslo también en forma comunitaria. Entramos como comunidad, como grupos, entramos a la presencia de Dios con toda libertad. El texto siguiente, desde el versículo 26, nos da una advertencia. Se puede entender esa advertencia de dos formas. Algunos piensan que esa advertencia es realmente para los hebreos, los judíos de aquellos tiempos que se habían acercado, habían conocido de Cristo, habían tenido un buen entendimiento, pero realmente en últimas dicen, no, mejor me quedo con el judaísmo, mejor me quedo con la ley, mejor me quedo con lo de mis antepasados, mejor no me enfrento a la persecución de ser considerado como un traidor. Entonces, esas personas que no habían llegado hasta la salvación, pero que llegan muy cerca, se devuelven y se van otra vez pues a lo de antes, a lo de siempre. Entonces dice, pues entonces están rechazando a Dios mismo y serán castigados con mucha severidad. Esos que lo interpretan así piensan que eso no tiene que ver con un cristiano que podría perder la salvación. Pero precisamente otros sí piensan que eso se está refiriendo a un cristiano que en algún momento dice ya no quiero ser cristiano. Son dos interpretaciones y yo no quiero meterme con esto, solamente decirle que existen esas dos interpretaciones y que ustedes en algún momento tendrán que hacerse una idea acerca de qué tiene realmente que decirnos este texto. El versículo 39 nos dice nosotros. No somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Pero ¿quiénes son nosotros en este caso? Los apóstoles, los cristianos en general, todos los salvos. Eso se ha entendido en forma distinta en diferentes tiempos de la historia de la iglesia y pues yo los dejo con esta inquietud. Ok, pasando al capítulo 11, el tema de este capítulo es la fe. En primero da una definición. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso no es lo que es la fe, eso es cómo funciona la fe, para qué sirve la fe. La fe es confiar, la fe es creer, la fe es esperar en Dios, pero la fe sirve específicamente para tener seguridad de las cosas que no podemos ver, que no están a la mano, de que sucederán, y una convicción de que hay cosas que no podemos ver, que están ya, que son una realidad, pero que ya todavía no podemos ver. Entonces, este capítulo nos da indicaciones sobre gente de tiempos antiguos, gente del Antiguo Testamento que tuvieron fe. El autor de esta carta, tal como Pedro, se empeña en mostrarnos que, aunque la ley habla mucho de obras, la gente del Antiguo Testamento, todos los que se salvaron, todos los que agradaron a Dios, le agradaron por su fe y no por sus obras. ¿Sí? Y vemos que Noé, Abraham, David, los profetas, Daniel, todos se salvaron por fe. Nadie se salvó por cumplir obras. Entonces se nos habla en forma detallada de esas obras y se nos habla de Abel, que realmente, ¿cuál fue la salvación de Abel? Pues creer la palabra de Dios, hacerle caso. Entonces, él fue salvo no porque hiciera algo extraordinario, sino porque él creyó a Dios. La fe es lo que permite agradar a Dios. La fe no es una obra. A veces uno piensa si tengo una fe más fuerte, me irá mejor. La fe no es una obra. La fe está puesta en Dios y no en el poder, en la fuerza de una fe súper impresionante, ¿no? Lo importante no es tener una fe grande, sino tener una fe en un Dios grande. Entonces este capítulo nos habla en primer lugar de Abraham. Pues no en primer lugar, pero en forma muy extensa. Nos dice que Abraham
que no tenía la ley, que no conocía la ley, eh, obedeció a Dios cuando le dijo, yo quiero que te vayas, que dejes todo atrás, muy específicamente tu familia, pues no cumplió a perfección, pero cumplió, y quiero que te vayas, quiero que me sigas a donde te voy a mostrar. Y hablando de cómo él abandonó su propia ciudad para estar dispuesto a encontrar otra, que no sabía dónde estaba, que no conocía, pero sabía que debía haber en alguna parte una ciudad mejor porque Dios se lo prometió. También de cómo él recibió un hijo cuando era imposible ya, pero porque le creyó a Dios. Sí, es que dudó, Abraham sí dudó, pero cuando Dios llegó y le volvió a convencer, él se dejó convencer. Nos dice que él murió sin recibir lo prometido. Dios le prometió una multitud de hijos. Él vio solamente uno, pero realmente él no lo vio, él murió sin verlo y él demostró que estaba buscando una ciudad perfecta, la ciudad que Dios le estaba preparando. Por eso los que caminan por fe, que andan por fe, andan como peregrinos. Entonces en este capítulo 11 vemos que la fe pudo tener tres efectos o servir para tres cosas bien distintas. Una, un efecto de la fe ha sido poder hacer cosas extraordinarias, tener grandes victorias, hacer milagros, recibir una herencia, ser bendecidos, cosas espectaculares que todos quisiéramos tener y todos quisiéramos vivir. Pero también la fe para otros ha sido la esperanza fiel de algo que nunca vieron suceder. Toda la vida caminaron, toda la vida lo buscaron, toda la vida lo esperaron, murieron y no lo vieron. Pero es fiel y pasará, y lo tendrán, lo recibirán del otro lado de la eternidad, lo recibirán en la presencia de Dios. Pero también están los que tuvieron fe suficiente para sufrir cosas terribles, para ser rechazados, para ser perseguidos, para perderlo todo, para también morir en forma muchas veces vergonzosa, pero realmente ellos que no recibieron de su recompensa casi nada en esta tierra, la recibirán seguramente en la presencia del Señor. Y entonces viene el capítulo 12. El capítulo 12 está diciendo, oiga, ya que ellos vivieron esto, ya que ellos hicieron grandes cosas, ya que ellos fueron pacientes para recibir su herencia más tarde, ya que ellos fueron dispuestos a morir, fueron dispuestos a sufrir, a luchar, ¿ustedes por qué se desaniman tan rápido? Sigamos adelante, sigamos corriendo. Esta carrera va para largo. Esta carrera no se ha terminado. Así que sigamos adelante. Y es una exhortación a mirar a Cristo también, como Él fue tratado, como Él fue maltratado, como Él fue um, muchas veces rechazado, burlado. Pero Él siguió adelante y no se detuvo. Así que tengamos la misma actitud. También recordar que ese trato malo de parte de seres humanos, de parte de gente, en realidad viene de Dios. Es la forma de Dios de disciplinarnos, es decir, de formar en nosotros una disciplina, de formar en nosotros la capacidad de enfrentar la adversidad, de formar en nosotros la obediencia, de formar en nosotros la confianza en Él y no en las circunstancias. Todo esto es la forma como Dios nos está preparando, capacitando, transformando. Ahora dice, claro, esa disciplina, esas pruebas, esas dificultades, esas tribulaciones, no se supone que nos den gozo, que nos hagan sentir bien. No, pero nos van capacitando y preparando para, para caminar detrás del Señor. Por eso dice entonces, caminen, caminen, caminen recto, caminen bien, sigan con el Señor.
y no dejen de alcanzar la gracia de Dios. Entonces viene el texto que nos habla de la raíz de amargura. Esa raíz de amargura se ha usado mucho, como esa persona está amargada, tiene una raíz de amargura. Pero la raíz de amargura a la que se refiere aquí, la pueden encontrar fácilmente aquí en el texto. Casi todas sus Biblias tienen una pequeña nota que dice a qué se refiere esa raíz de amargura. En Deuteronomios 29:18 dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. O sea que la raíz de amargura, lo que le produce amargura al corazón de Dios, es la idolatría. Es cuando lo reemplazamos por cualquier otra cosa. Así sea, esa otra cosa, la ley de Moisés, se vuelve un ídolo. Nos cita, nos menciona también a Esaú, que tenía por Dios pues su propia barriga, y por un beneficio muy corto, muy pasajero, por una comida, vendió su derecho de primogénito y no lo pudo recuperar. Dice también que si la gente del tiempo de Moisés no se podía acercar al monte donde estaba Dios, o sea, Dios estaba en la cumbre y todo el monte se volvió tan temible que nadie se le podía acercar. Nosotros nos hemos acercado a mucho más, al cumplimiento de todo, a la presencia misma de Dios. ¿Sí? Dice a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, la compañía de los millares de ángeles y la congregación de los primogénitos, es decir, los que ya llegaron a la meta, ¿sí? Entonces no nos volvamos atrás. Finalmente, el capítulo 13 pues contiene varias exhortaciones, pues en cuanto a la relación fraternal, a la hospitalidad que era muy importante en aquel tiempo, eh, a acordarse de los presos. Recuerdan que los presos en aquel tiempo, si no les llevaban comida, pues no comían. Am, que el matrimonio, las buenas costumbres, el trato de los pastores. Y después, en el versículo 9 una exhortación específica a no preocuparse tanto por la comida. Es que la comida para un judío era fundamental. Comer de acuerdo a la ley de Moisés era fundamental. Aquí se le dice, pues hay cosas mucho más fundamentales que la comida. Realmente la comida no les va a quitar ni les va a poner. Pero tenemos un altar, un lugar donde podemos ir a recibir. Y no tiene nada que ver con la comida material. ¿Sí? Um, También recordar que Jesús padeció fuera de la puerta. Fuera de la puerta significa excluido de la ciudad. Lo sacaron de la ciudad y lo crucificaron afuera. Pues para ellos y como para nosotros, pensar que podemos excluidos, sacados, que podamos ser llevados y nos dice, salgamos entonces, salgamos y llevamos su vergüenza, llevamos uh, la burla de la gente, porque la ciudad que tenemos no es aquí, es una ciudad en el cielo. Aquí nuestra ciudad no es permanente, se va a destruir. Dice también, ofrezcamos sacrificios de alabanza, ya no hay sacrificios en el templo. Entonces, ofrezcamos sacrificios de alabanza, confesando su nombre. No es siempre cantar, puede ser siempre sencillamente reclamarse de él. ¿Sí? Habla de la ayuda mutua, habla de la oración. Y viene la bendición final, que Dios, el gran pastor de las ovejas, os haga apto en toda buena obra. Porque aunque las obras no nos salvan, Dios prepara obra para nosotros. Entonces todo ese libro, dice el versículo 29, que soportéis la palabra de exhortación, porque es un libro fuerte de exhortación,
de darle ánimo, pero también de desafiarlos y que no rechacen, que no rechacemos esa advertencia, esa exhortación, porque la necesitamos, necesitamos seguir caminando, necesitamos llegar, estamos todavía muy lejos de la meta. Bueno, vemos entonces que esta carta está escrita en el momento en que Jerusalén va a ser destruida, el pueblo judío se va a dividir entre los que siguen a Cristo y los que no, y van a tomar un curso muy diferente. La iglesia ya no va a ser tanto una secta judía, es decir, un grupo separado del judaísmo, sino una, digamos, una fe en sí misma y que ya no depende para nada ni de Jerusalén, ni del templo, ni de las ceremonias de Moisés. Entonces es una carta que se da justo en este tiempo importante de cambio. Así que hemos terminado el estudio de esta carta. No olviden de repasar esta clase, contesten las preguntas y empiecen ya a preparar su trabajo final. Que estén muy bien.